Bienvenidos a Pixeles y Mazmorras, el podcast donde exploramos el mundo de los videojuegos más allá de la pantalla. Y es para mí un gusto presentarles este capítulo 5 que ya llegó bastante rápido. Como siempre me encuentro con mi amigo Zeus. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Hola, todo bien, ya en el capítulo número 5 de 5. Sí, la verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo, ¿eh? Me sorprende que ya hayamos llegado hasta el capítulo 5. Ya en el capítulo 5. Y sin fallar ningún sábado, por el momento. De momento. Pero sí, la verdad es que el tema de hoy me parece que es uno bastante interesante y que a todos nos ha afectado de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de iniciar, como siempre, hablemos un poco de qué es lo que hemos estado jugando, ¿no? Estas semanas. ¿Te has estado jugando algo, Zeus? Sí, yo justo estaba jugando al nuevo Doom, el Doom The Dark Ages. Ya me lo terminé. Más corto de lo que me esperaba, la verdad. Y pues eso, o sea, creo que en el drive que yo tengo, donde registro lo que he jugado y que está en mi perfil de Twitch y en el de Instagram, ahí puse mi review, pero básicamente podría haber sido mucho mejor. Podría haber sido muchísimo mejor de lo que fue. Sí, suele pasar. ¿Tú has estado jugando algo? Sí, yo la verdad es que no he jugado mucho. La verdad es que he estado bastante adicto al Balatro, como siempre. Entonces, pues todas mis horas se han ido al Balatro. Pero pues ya sabes, es que es un juego bastante adictivo, sí, la verdad. Sí. Y eso que nos gustan los roguelikes, pues más. Exactamente, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque el tema claramente, como lo pueden ver en el título, es sobre la censura y la clasificación de los videojuegos, ¿no? Hablaremos un poco sobre, pues que primero que nada, ¿qué es la censura, no? Y también hablaremos sobre la clasificación de los videojuegos, los diferentes tipos de censura que hay en los diferentes medios. Un tema muy interesante que yo creo que Zeus le tiene muchas ganas, que es el sistema de clasificación, ¿no? Sí. Y todo lo que hay detrás, que esto también es muy interesante y pues claro, esto también lo vamos a desglosar más acercado al mundo de los videojuegos, qué es la censura en este contexto. Veremos varios ejemplos que a mí me parecen muy interesantes sobre cómo la censura se ha aplicado en distintos títulos que se pudieron jugar a lo largo de las décadas. Y pues también algo que me parece a mí sumamente interesante, y hablaremos un poquito más al final, es sobre cómo la censura puede afectar al proceso creativo de los desarrolladores, que a mí me parece algo bastante interesante, pues ya ves que soy desarrollador. Sí. Entonces, pues eso, esperemos que disfruten del capítulo de hoy. Y pues vamos a iniciar hablando un poco sobre la censura y la clasificación, ¿no, Zeus? ¿Nos vas a ayudar un poco? Sí, justamente lo importante aquí, para aclarar y para ir empezando, es eso. Vamos a diferenciar que los dos conceptos de los que vamos a hablar, que son clasificación y censura, porque una está supeditada a la otra, ¿no? Según el contenido que tengas, se va a clasificar en una de las clasificaciones que vamos a hablar, y la censura pues ya es sobre el contenido específico, ¿no? Pero primero, ¿qué es la censura, no? La censura es la modificación, la supresión, la eliminación de contenido de alguna obra, sea la que sea. Puede ser una obra de contenido cultural, de contenido comercial, de contenido de entretenimiento. Y esto es en principio para permitir la venta o la distribución según ciertos valores, según qué sociedades, ¿no? Vamos a ver ahorita en un momento que hay varios sistemas para clasificar los videojuegos y que cada uno corresponde a una región, y pues según los valores y cosas de cada región, pues se censuran ciertas cosas, ¿no? Y por otra parte, la clasificación, que es un sistema que se forma, que busca orientar al consumidor sobre los contenidos que consume, ¿no? Hay dos grandes sistemas de clasificación, que es el SRB y el PEGI. SRB de aquí de América y el PEGI, que es de Europa. Hay un tercero que también vamos a mencionar en un momento, que es el mexicano, pero bueno. Básicamente eso, ¿no? La clasificación es con toda la información, todo, o sea, sabiendo qué es lo que contienen las obras, ¿no? Pues se le da una clasificación. Esto para alertar, como dice, orientar al consumidor sobre qué es lo que va a venir en la obra que va a consumir, y pues para qué públicos está apto o no. Porque ahorita vamos a ver que
no siempre se respeta pese a que existe y todas las controversias que ha habido sobre los contenidos que hay en el videojuego, ¿no? Sí, es que la verdad yo creo que sí, es bastante claro que muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida no respetamos la clasificación sobre todo. Sí. Y pues también creo que es importante mencionar un poco más, un poco después, un caso, justamente hablábamos de Balatro, quisiera mencionarlo un poco después sobre esta clasificación que tuvo en la Nintendo, pero bueno, primero que nada quiero que pues nos platiques, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de censura hay, Zeus? Sí, justo, la censura ahorita estamos hablando general, ya después lo vamos a aterrizar más sobre el medio, sobre el medio de los videojuegos. Pero vamos a hablar de los tipos de censura que hay, ¿no? El primero y el más importante, o el que todos entendemos como la censura, así como el concepto, es la censura total, ¿no? Que es prohibir completamente la difusión de una obra o de la información que contiene, ¿no? Esto se suele ocurrir, como comentábamos antes, cuando se considera que por razones políticas, morales, religiosas y demás, el contenido que contiene una obra es inaceptable, ¿no? Esto tenemos como ejemplo libros prohibidos por promover ciertas ideas contrarias a un régimen, ya sea político, ya sea religioso y tal. Es agarrar algo y no permitir su consumo para nada, ¿no? Luego vamos al segundo tipo de censura, que es una censura parcial. Es cuando puedes consumir la obra en el territorio en el que estás, pero se eliminan ciertas partes, ciertos elementos para que pueda difundirse la obra, ¿no? Ya sea ciertas escenas muy explícitas, escenas sexuales, ciertos momentos controversiales, según el contexto, de nuevo, sociopolítico, cultural y demás. Y pues eso, ¿no? La tercera es muy interesante porque para evitar esta censura posterior que va a haber según qué territorios o según en qué territorio se vaya a publicar la obra. Volvemos a esa parte de que estamos hablando de películas, libros, lo que sea, no solamente de videojuegos. Es la autocensura, ¿no? En la autocensura es cuando el propio autor o autores de la obra evita expresar ciertas ideas por, nuevamente, miedo a las represalias o al rechazo, y esto puede darse en contextos autoritarios o pues ciertos territorios en los que hay conflictos políticos y sociales nuevamente, ¿no? Y lo aterrizamos en un ejemplo: ciertos periodistas que omiten temas sensibles para evitar conflictos con el medio o con la audiencia, ¿no? Mejor evitar decir ciertas cosas antes de que te censuren la obra, ¿no? Porque eso puede derivar en un montón de cosas, ¿no? Ya sea que tú, aquí por ejemplo en este ejemplo de un periodista, que tú como periodista ya no te den voz en los medios, que tú como autor de un libro, como director de películas, ya no te financien los proyectos y demás, ¿no? Entonces eso no es una censura. Es una censura que va desde uno mismo, ¿no? El cuarto tipo de censura es una censura directa, que esta es una censura aplicada por una autoridad que revisa y bloquea el contenido de manera explícita, y esta implica una intervención clara y formal, ¿no? Vamos a ver después que estos organismos, ya sea gubernamentales o de manera privada, revisan los contenidos y ya otorgan esta clasificación o esta censura según corresponda, ¿no? Luego está la censura indirecta. No se bloquea el contenido abiertamente, no se corta, no se recorta, no se prohíbe, pero se imponen obstáculos como negar los permisos, los recursos o la difusión. Es una forma de presión encubierta. Esto volvemos a este contexto de la censura como en general, y vas a censurar un libro no diciendo pues este libro no se va a publicar, sino vas a censurar un libro no dándole el material, el papel en el que la imprenta puede imprimir ese libro, ¿no? Movidas políticas, ¿no? Sí, justamente este último tipo de censura me parece que sí es una de los peores tipos, porque es una forma de suprimir la creatividad de pues cualquier autor de una forma bastante más agresiva, aunque sea de forma indirecta. Siento que, claro, cualquier autor que reciba este tipo de censura se va a dar cuenta de inmediato. Claro, sí. Y pues al ser de forma encubierta es un poco más difícil de probar.
Igual más adelante creo que vamos a ver diferentes formas de cómo estos diferentes tipos de censura se van aplicando de alguna u otra forma al medio de los videojuegos. Pero por ejemplo, se me ocurre ahorita el ejemplo de Steven Universe, de su controvertido capítulo LGBT, donde mostraban un matrimonio entre dos personajes femeninas, que si no estoy mal, creo que lo censuraron en todo Rusia o algo así. Y pues bueno, ese es un tipo de censura bastante directa que se aplica a todo ese territorio, ¿no? Sí. Pero sí, justamente para eso pues se han creado diferentes mecanismos, ¿no? Para que no ocurra tal cual. Sí, y es muy interesante esta parte, porque eso, volvemos a estos conceptos. Esa censura no se da como... Muchas veces no se da de manera global. Es una censura que responde siempre a territorios concretos y de nuevo a valores o ideas como muy extremistas, ¿no? Entonces, sí, justo. Vamos a hablar sobre los sistemas de clasificación, ¿no? Este es un tema que a mí me resulta muy interesante, porque como persona que le interesa mucho en general la historia del videojuego, este es un capítulo con el cual me he encontrado bastante, que es pues cómo nacen estos organismos, porque claro, cuando un medio nace pues no hay regulaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces los sistemas de clasificación se crean para informar a los consumidores, especialmente en esta primera historia que voy a contar en un momento, pues a los padres o tutores de la gente, pues la gente que tiene el dinero, ¿no? Que le da a los niños el contenido de estos juegos, ¿no? Entonces informan a ellos sobre el contenido de los juegos, ayudándoles a tomar decisiones apropiadas según la edad del jugador. Aquí tenemos el más famoso, el ESRB, el Entertainment Software Rating Board, algo así más o menos, que es de Estados Unidos. Ese es aquí en territorio americano, salvo México, porque vamos a hablar de eso en un momento. Pero todos los juegos que son publicados en América tienen este sellito ahí, ¿no? Es un sistema que se crea en el 1994 y la historia es muy interesante porque hay dos juegos muy clave que son causantes de que se haya legislado, porque esto llegó hasta la Corte de Estados Unidos, hasta el Senado de Estados Unidos, perdón. Y eso es Mortal Kombat y Night Trap, ¿no? El medio empieza a evolucionar y pues empiezan a haber propuestas pues que se empiezan a salir un poco de control, ¿no? Tenemos por ahí Doom en el 93, Mortal Kombat creo que es del 92 y Night Trap de la Sega CD igual en el 93. Empiezan a ver todos estos juegos que son con contenidos muy violentos, ¿no? El Mortal Kombat con sus fatalities y sus demás cosas, el Doom con los demonios y las explosiones y demás, pero el más curioso y el que más empezó a levantar como toda esta, o sea, si ya la gota que derramó el vaso, vaya, ¿no? Es el Night Trap. Porque el Night Trap es una especie como de lo que llamaríamos hoy día una visual novel, point and click. Creo que es más point and click que visual novel. En el que, pues sí, son cinemáticas grabadas con SFMV, creo que se dice, que es cuando grabas un video y los montas en el juego y se ve así como pixeladito, ¿no? La misma técnica que utiliza Mortal Kombat para sus personajes, pues todo el juego de Night Trap está hecho así, ¿no? En este juego tomas el papel de un pibe que se mete a una casa como a robar, ¿no? Y hay un montón de escenas y de movidas y temas muy controversiales como la violación, la violencia a la mujer, matar gente y movidas muy locas, ¿no? Y sobre todo ya no estás en esa parte de demonios como en el Doom o con ninjas con poderes como en el Mortal Kombat, ¿no? Ya estás en un escenario mucho más real, en una casa muy estadounidense en el que pasan estas cosas, ¿no? Entonces este juego empieza a alertar, este juego... repetimos, ¿no? O sea, no había ni una sola... No había legislación, no había nada que regulara los contenidos que había en los videojuegos. Entonces un niño podía ir a la tienda, comprar este juego y perfectamente jugarlo y verse frente a estos contenidos, ¿no? Entonces el caso empieza a escalar. En el 93 se lleva al Senado de Estados Unidos y encabezado por el senador Joe Lieberman y Herb Colt empiezan a celebrar una serie de audiencias en el cual empiezan a discutir el impacto de la violencia en los videojuegos hacia los niños sobre todo. Y esto es muy interesante porque
hemos escuchado en medios como la música, las películas y los videojuegos, siempre se le culpa de que causan una catástrofe, ¿no? Ya sea una matanza, un movimiento cultural como fue con Marilyn Manson, con los, ¿cómo se llaman esto? El Columbine. Se le acusó de que causó Columbine. O sea, siempre se busca como un chivo expiatorio hacia un montón de problemáticas sociales, sobre todo en Estados Unidos. Y pues los videojuegos no fueron la excepción, ¿no? Entonces, un montón de titulares llamando a los videojuegos violentos, satánicos y no sé qué y tal. Y pues entonces llega el Senado de Estados Unidos y empieza a crear este sistema que es una clasificación que distribuye estas categorías por edades, vamos a decirlo, ¿no? Está el S, que es para todos, el E, que es S es Everyone Child, o sea, todo para niños también. El E es Everyone. El E 10 más es para todos de 10 años en adelante. La T de teen, de adolescentes. La M de mature, que es pues creo que es de 16 en adelante, si no me equivoco. Y el AO, que es el adults only más 18, ¿no? Y todas estas clasificaciones tenían una pequeña descripción sobre qué contenidos podría incluir, ¿no? Violencia, lenguaje, drogas, escenas explícitas y demás, ¿no? En este caso, pese a que la legislación la hizo el Senado de Estados Unidos, el organismo que se creó, que es el Entertainment Software Rating Board, no es un organismo gubernamental, es un organismo privado y que está autorregulado por la industria. Es decir, que no es el gobierno quien... Esto me resulta muy interesante, porque entonces ya no se puede acusar a los gobiernos, porque, a ver, Estados Unidos es potencia mundial en muchos sentidos, y yo creo que políticamente también, ¿no? O sea, mucha de la política global pues es caldo de cultivo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esta manera creo que evitas que la clasificación de los videojuegos caiga en intereses políticos y se quede más en intereses de estas industrias privadas, ¿no? Los desarrolladores, como decíamos hace un momento, tienen que revisar, o sea, los desarrolladores, mandan el material, mandan el juego, y este organismo se encarga de analizarlo y de otorgarle ya una clasificación. Es importante mencionar que la SRB no es un organismo obligatorio. O sea, hay juegos que no pasan por aquí, sobre todo juegos pequeños, independientes y demás, porque no es obligatorio, porque repetimos, no es gubernamental, es privado, ¿no? No sé si quieres comentar algo antes de pasar al siguiente sistema, el europeo. Sí, la verdad me parece muy interesante. Yo no conocía el caso de Night Trap. La verdad que yo siempre pensé que fue por Mortal Kombat. Creo que entonces ha sido un mito que ha sido bastante extendido, porque sí he escuchado muchas veces que habían mencionado que se creaba justamente por Mortal Kombat. Pero sí, me resulta bastante interesante el caso de Night Trap. Sí. Y la verdad es que, bueno, tú bien mencionaste que en este caso nosotros sabemos que los videojuegos no son los causantes de, ya sabes, ¿no? Atentados, hacer violentos a los niños, etcétera. Pero de cualquier forma, sí me parece que es muy importante que al menos haya limitaciones para que los niños no jueguen este tipo de contenidos, pues que no debería haber alguien de su edad, ¿entiendes? Sí, justo. Y entonces, ahorita que hablamos específicamente del sistema de México, me gustaría comentar algo relacionado a lo que estás comentando, ¿no? Pero no sé si vas a decir algo más. Sí, no, me parece bien que puedes continuar con el siguiente, ¿no? Pasamos a Europa. Sí, al europeo. Este es el PEGI 16, como dicen los trailers, ¿no? Pan European Game Information, el PEGI 12. Este se creó en el 2003. Antes, en Europa, cada país usaba su propio sistema de clasificación. Y claro, eso complicaba un montón porque ¿cuántos países hay en la Unión Europea? Un montón, ¿no? Entonces PEGI se crea para unificar los criterios a nivel europeo y garantizar una clasificación consistente para todos los miembros de la Unión Europea, ¿no? Esta es una clasificación por edades y que va de 3, 7, 12, 16 y 18, con símbolos que nuevamente, como en el americano, ponen violencia, miedo, lenguaje vulgar, apuestas y demás. Este está supervisado por la Federación de Software Interactivo de Europa,
Esta creo que ya es un organismo gubernamental, ya no es privado como el otro, entonces aquí sí es obligatorio que todos los juegos pasen por esta revisión. El proceso incluye autoevaluación del editor. Volvemos a esta parte de la autocensura, ¿no? No sé, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Con la parte de hasta qué punto la censura y la clasificación limita a los creadores a sus juegos. Pero aquí ya nos están hablando de que es un proceso de autoevaluación del editor, ¿no? O sea, muchos juegos indie existen, ¿no? Como juego, como concepto. Entonces, claro, necesitan alguien que los apoye a financiar, como Devolver, Fellow Traveler, Game Kitchen y un montón de otros publishers. Pues claro, esta conversación entre ellos de, oye, fíjate, pues estos contenidos no pueden, o a lo mejor vamos a tener complicaciones con ciertos contenidos, pues es algo que se toma en cuenta aquí en el PEGI, ¿no? Y luego ya viene la revisión como tal de la identidad de esta, ¿no? La Federación Software Interactivo, la propia PEGI, ¿no? Sí, y justamente creo que esto de la autoevaluación en plataformas como Steam y creo que también en Google Play y para subirla al Apple Store, si no mal recuerdo, creo que cuando vayas a subir tu juego, en caso de que lo quieras subir de forma independiente, creo que te hacen un cuestionario para saber si hay sangre, si hay uso de armas, ya sabes, ¿no? Sí. Todo lo que pueda ser controversial para tu videojuego. Y para el caso de juegos de aplicaciones móviles, creo que sí es bastante más riguroso y puede limitar bastante pues la clasificación que recibas con cosas como por ejemplo que solamente haya sangre o algo así. Ajá. Y pues volvemos, ¿no? Este tipo de cosas que en caso de que seas un desarrollador independiente vas a querer que tu juego se distribuya a más audiencias, entonces es muy importante recibir una buena clasificación, ¿sabes? Sí. Entonces sí, creo que en este caso el proceso de autoevaluación en caso de que no necesites un publisher, creo que es a través de un cuestionario. Ok, eso yo no lo sabía, pero es interesante. Porque justo creo que de revisar algunos casos, no sé si por ejemplo el problema que tuvo Fortnite con Apple viene de ahí, pero justo, sí he leído por ahí que es como mucho más riguroso la clasificación en juegos móviles, ¿no? Vamos a pasar con el último sistema. Y este es el más reciente. Este es el más reciente y personalmente creo que es el más feo. Porque este es el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos. Este es de México. Se creó en el 2021 y está regulado por la Secretaría de Gobernación. Este ya es estrictamente gubernamental, el organismo que lo revisa. Y digo, a mí que me parece muy feo porque son juegos ya sea americanos o europeos, tienen su propio sello de la PEGI o del SRB, pero México le pone su sello arriba. Y eso está horrible, ¿no? Porque incluso en tiendas de segunda mano y movidas así, tienes el sello de de este sistema mexicano ahí arriba. Sí, justamente, perdón que te interrumpa, creo que hay justamente varios estudios que, sobre todo en empresas AAA, sobre todo eso, al momento de hacer las portadas se fijan mucho en ese tipo de cosas donde vaya a estar la información. Y pues imagínate que tú haces una portada que en Estados Unidos con su sistema quede bien en la portada donde la clasificación quede debajo, y que vengas a México y que te tape algo importante en tu portada de arriba, ¿sabes? Sí, eso es horroroso. Además son gigantes, son muy grandes. Sí, entiendo tu disgusto, la verdad es que sí, es bastante horrible. Sí, pero bueno, esta parte, México carecía de un sistema oficial para clasificar juegos, como muchos países de América realmente, o sea, porque si tienes a Estados Unidos con este sistema del SRB y todos los juegos vienen incluidos en las portadas, porque no creo que alguno se imprima, se haga en algún país de Europa, digo de América, entonces me parece como muy, no sé, me parece raro que México lo tenga, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Se utilizaba el SRB aquí y en toda Latinoamérica, pero la cosa es que no eran legalmente vinculantes, ¿no? Yo recuerdo cuando esto salió, no sé si te acuerdas tú del clima político que había aquí en México con todo el tema de... Esto, cuidado, no sé qué tanto... Nunca hemos hablado de estos temas aquí en el podcast.
no sé qué tanto censura movida en strike, no sé qué cosa vaya a poner YouTube, la verdad. Ok. Pero con todo el tema del narcoestado y de AMLO y todo eso, cuando se decía que en ciertos juegos en línea reclutaban Justamente. a niños para tal, fue cuando esto salió en las famosas mañaneras y fue cuando empezó a hablarse de todo esto. No sé si recuerdas algo así, si quieres comentar algo sobre el caso. Me parece que es un tema bastante controvertido y del que claramente no vamos a ahondar de forma demasiado explícita porque es un tema bastante sensible. Sí. Pero sí recuerdo cómo el gobierno trataba esto y pues me parece un poco ridículo, a decir verdad. Pero sí, la verdad sí recuerdo esa época que fue bastante controvertida y fue el tema de debate en muchos portales de este mundo gaming, ¿sabes? Justo. Y yo me acuerdo haber escrito un texto justo de eso porque vi un... Ya ni siquiera me acuerdo quién era quien lo estaba diciendo. Creo que era el secretario de la Marina, no me acuerdo. Fue en 2021. El point es que salió este man a decir y explicar cómo operaban estos supuestos grupos en juegos en línea como Free Fire y demás para reclutar a los niños y al crimen organizado. Y precisamente, no sé si se juntó o eso fue años antes, lo de un chico en Monterrey que entró a disparar en su escuela. No sé si fue un poco antes. Fue un poco antes. Es que yo recuerdo que estaban de cierto modo vinculados. O creo que ese fue otro caso, porque igual lo mismo. Sí, ese pibe se inspiró en. A ver, estaba ido de la cabeza. Y su vestimenta que llevaba era una playera que decía no sé qué palabras decía exactamente. Algo como. No me acuerdo. Algo de la evolución. Y le estaba haciendo referencia a la vestimenta que llevaba uno de los adolescentes que hizo lo de Columbine. Y entonces estaba haciendo como homenaje, cosas raras, ¿no? La cosa es que aquí en México, cuando el chavalillo lo encontraron, leyeron la camiseta esta. Natural Selection era lo que decía. Buscaron Natural Selection. Y a ver, nosotros somos muy versados en esto de los games, ¿no? Al parecer le salió un videojuego que se llamaba Natural Selection. Y asociaron el caso con que había sido por culpa de un videojuego que este pibe había iniciado esta movida, ¿no? O sea, una cosa completamente ridícula, ¿no? Porque Natural Selection... Sí, justamente. ¿Qué es eso? Dudo mucho que haya sido por Natural Selection el videojuego, ¿sabes? Sí, porque además era un juego rarísimo y, ¿sabes? O sea, nada que ver. Muchísimo. Sí, justo. Pero bueno, retomando esta parte de la censura, luego de la clasificación. Empezaron a decir todo esto y no sé si fue el propio Andrés Manuel o fue el secretario otra vez de Marina, no me acuerdo quién de los dos fue el que dijo eso, pero empezaron a decir que los videojuegos eran causantes de toda esta violencia y de todas estas movidas y que tenemos que censurarlos y que regularlos y que no permitir que los niños estuvieran cerca de ellos, como obviando, como pasando, o sea, como si no existiera ya un sistema de clasificación, ¿sabes? O sea, como que no, o sea, como que las letritas que decían ahí abajo a la izquierda en la caja no fueran en la clasificación, ¿no? Y es algo que a mí me pareció muy interesante, porque es verdad, como comentabas hace un momento. Creo que los dos aquí presentes y no sé cuánta gente que nos esté escuchando, pero probablemente muchos, hayamos consumido estos videojuegos con ciertas clasificaciones a una edad en la que no deberíamos de haberlos consumido, ¿no? Entonces es justo eso. O sea, es verdad que existe un organismo, existe una clasificación que los pone y tal, pero creo que va desde un apartado más cultural y más eso, la social también. Las restricciones que ponemos o que ponen los adultos hacia sobre todo los niños, ¿no? Sobre qué contenidos consumen. Si dejas a un niño sin autorización estar en el internet, estar en los jueguitos y demás, y no te ponen... porque precisamente ese es el objetivo de estos sistemas de clasificación: orientar a los consumidores o a los tutores de los consumidores, que son los niños, sobre los contenidos que tienen estas obras, ¿no? O sea, yo sí realmente creo que tenemos que abogar por hablar más, porque es que es muy complicado, yo lo veo así, no sé tú qué opinas, porque es un tema que no solamente se extiende a esta parte del
del videojuego, ¿no? Todo el tema de la narcocultura que hay, ¿no? Las series, la música y demás movidas. Creo que es algo muy de la sociedad mexicana que tenemos que echarle mucho ojo ahí, ¿no? Sí, es que justamente lo estaba pensando igual, que claro, los videojuegos en este caso se hacían de mucho, de mucho volumen, por así decirlo, porque claramente pues hay videojuegos enfocados en temas como armas y todo eso, pero se deja mucho de lado otros medios de entretenimiento que ya han normalizado este tipo de cosas que aparecen en pantalla. Y que justamente también creo que en las películas tienen su propia clasificación, pero es bastante obvio que muchos adultos, también en México y en casi todas las partes del mundo, no hacen caso a las clasificaciones, pero en este caso no por eso le están echando la culpa a las películas de fomentar este tipo de violencia, ¿no? Sí, justo. En este caso, pues justamente actualmente se ha estado debatiendo sobre la música, ya sabes, ¿no? Este tema controversido de los narcocorridos y todo eso. Entonces yo creo que es algo que el gobierno va a estar moviendo cada cierto tiempo, va a estar poniéndole la culpa, entre comillas, buscar el chivo expiatorio, ¿no? En este caso, eso, ahorita mismo ya están con los narcocorridos y demás, pero eso, los viejos también fueron. El punto es que eso, justo de todo este dilema y tema y movidas y demás que hubo, nace este sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos y las clasificaciones se manejan nuevamente por edades. A, B, B15, C y D. A es para todos, B para más de 10, B15 para 15 en adelante, C 17 para adelante y el D es adultos only, ¿no? Este es un sistema que obliga a los distribuidores a mostrar la clasificación en la portada del videojuego. Volvemos a esta parte que yo genuinamente no entiendo. O sea, si ya existía, ¿por qué lo haces? Y además es un sticker feo, horrible, gigante. Se basa, y esto es lo peor, porque no cambia absolutamente nada. Se basa en las equivalencias de la SRB y de DPI. Adapta los criterios nuevamente a los valores culturales y legales mexicanos. Nuevamente, estas censuras o estas clasificaciones se adaptan según qué regiones, ¿no? Y en este caso, a diferencia de los otros dos anteriores, es un organismo gubernamental quien lo regula, entonces por cumplimiento es obligatorio. O sea, es obligatorio por ley que todos los juegos que se vendan, se comercialicen en México, tengan este logo, ¿no? Esta clasificación. Y justamente no sé si tú lo sepas del dato correcto o no, pero lo que estaba pensando es que, bueno, yo justamente este sistema de clasificación lo he visto muy poco y no sé si es que solo se adapta al formato físico, porque creo que en el formato digital no está. Justo, ¿sí? No, en formato digital no está, solo en el físico. Sí, igual por eso, porque yo igual llevo llevaba años sin comprar juegos físicos y cuando salió esto, como que había olvidado que había existido este nuevo sistema. Yo pensé que se había quedado como en una idea y claro, fui a una tienda de videojuegos y vi los stickers ahí en las carátulas. Entonces eso solamente se extiende a la parte física, no al formato digital. Sí, ya veo. Entonces sí, bueno, esto lo hace un poco menos útil, a decir verdad. Supongo que en varios casos donde los padres o tutores les compren sus hijos en formato físico, pues claramente va a funcionar, pero seamos sinceros, estos años posteriores, los años modernos, se están enfocando cada vez más en juegos digitales, donde la clasificación, al menos si los padres no lo entienden porque viene ya sea de Estados Unidos o Europa el juego y solamente venga el sello, pues en muchas ocasiones no va a ser tan efectivo, ¿no? Justo, sí. Y además eso también es muy interesante. Creo que esa parte no la investigamos muy a fondo, pero las propias plataformas digitales tienen según sus propios criterios de clasificación y de censura, ¿no? Ha habido un montón de casos. De hecho, hace como una semana hubo un caso famosillo en Steam de un juego que era un simulador de cierto acto no consensuado, ¿no? Y lo estaban vendiendo como si nada en Steam. Ya ahorita el juego no está en la plataforma, ya lo quitaron, pero eso, o sea, cada plataforma tiene según qué criterios para clasificar o censurar juegos, y eso creo que también es muy interesante de investigar. Si alguien sabe más sobre eso, pues que me platiquen en los comentarios y demás. Eso, ¿no? No sé si quieres pasar al siguiente tema. Sí. La verdad es que yo justamente ese caso no lo conocía y me parece bastante perturbador. Sí.
Pero es interesante analizar y ojalá que si alguien sabe más, pues nos deje en los comentarios. Pero bueno, pasemos entonces ahora sí al tema que me parece más interesante de este podcast, que es enfocarlo todo, enfocar toda esta censura a los videojuegos, ya más con ejemplos prácticos, ¿no? Sí, justo. Porque pues primero que nada, ¿a qué nos referimos cuando la censura? Cuando está, en este caso, enfocada a los videojuegos, ¿no? En este caso, pues hablamos de la modificación, la restricción o justamente eliminación de un contenido que haya dentro del videojuego para que pues pueda cumplir los estándares legales, políticos, culturales o comerciales de los países en donde se vaya pues a publicar tu videojuego, ¿no? Tu título. También depende mucho de las plataformas. De estos ejemplos, pues justamente hay bastantes de los cuales hablar, dependiendo mucho de la región. Por ejemplo, empezando un poco sobre los ejemplos de videojuegos que han sido censurados, en este caso por motivos religiosos o culturales. Tenemos el caso de un videojuego que se llama Kakuto Kojin, no sé si lo conoces, Zeus, es un juego de peleas. No me suena de nada. Bueno, este juego salió para Xbox en el año 2002, justamente el año cuando nací. Sí. Y pues este juego fue retirado del mercado en la región de Arabia Saudita, porque en este caso incluía versos del Corán en la banda sonora de su videojuego, ¿no? Como sabemos, pues estos versos son temas religiosos bastante delicados y en este caso los consideraban una ofensa, por lo cual Microsoft inclusive tuvo que salir a disculparse públicamente y eliminar el contenido en las diferentes versiones que vayan saliendo, además de que pues fue retirado de esta zona del mundo, ¿no? También está el caso de Mass Effect, por ejemplo. Antes de que pase el tema Mass Effect, hubo un caso muy similar que con el Kakuto Kojin, o sea, no con ese juego, pero muy parecido. Con el, no sé si lo vayas a mencionar después, creo que no, con el Legend of Zelda, el Ocarina of Time. Que sí lo había escuchado, pero no lo iba a mencionar, pero adelante. Sí, justo en el templo de los Goron, creo que sí, no, la zona de los Goron creo que es, o no sé si es en el templo de las sombras. Puede que sea en el, no es en ninguno de esos, es en el templo del fuego, sí. La canción de fondo tenía como unos cánticos muy de este estilo, ¿no? Como religiosos y tal, ¿no? Como de versos del Corán y cosas así. No me acuerdo exactamente qué decía, pero sí que decía algo, ¿no? Eso salió en los primeros cartuchos del Zelda y luego se quitó en los siguientes cartuchos, o sea, no hubo como porque claro, estamos hablando del 64, ¿no? Aquí censurar era sacar un nuevo tiraje de los juegos, quitando esas cosas del juego, ¿no? Entonces sí, los primeros cartuchos tenían la música con estos cantos, pero justo este grupo religioso le pareció ofensivo y ya en las siguientes versiones del juego los quitaron también. Sí, creo que justamente también hablando del Zelda, si no recuerdo mal, creo que también en otro videojuego de The Legend of Zelda, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, creo que también habían censurado justamente porque en algunas partes del videojuego había unos símbolos que lo relacionaban con símbolos sionistas, algo así. Pues creo que justo era también en la misma zona, en la misma templo del fuego, del volcán, sí, también había signos y también los quitaron. Sí, entonces pues ese es otro claro ejemplo, que creo que sí también es un poquito conocido. Entonces pues también es interesante. Y bueno, también tenemos el caso de Mass Effect, como había mencionado. Este caso fue prohibido en Singapur y Arabia Saudita porque había escenas de relaciones homosexuales y también había escenas de sexo entre especies, pues ya sabemos, ¿no? Mass Effect. Sí. Y pues eran consideradas inapropiadas en estos países y justamente por eso fueron censuradas. Eso no lo sabía. También, sí. Aquí es bueno, sí, es que justo. Yo no sabía lo del. O sea, sí sabía, ¿no? Lo de las relaciones en Mass Effect. Pero que lo habían censurado, no. Justo. Creo que igual fue en Singapur. Y en Arabia Saudita. No, solo fue en Arabia Saudita. Pasó un caso muy similar apenas con Final Fantasy XVI. Porque hay una escena. Igual, una escena. La catalogaron justo igual, ¿no? Como muy explícita y muy sexual y demás. Pero solo era un beso homosexual y por eso el juego no fue publicado en Arabia Saudita, ¿no? ¿Y era sobre personajes homosexuales? Sí, justo era un beso entre dos personajes homosexuales del juego y no salió en Arabia Saudita, por eso se censuró, vaya.
No, no lo sabía. Bueno, vaya, vaya censura, ¿no? Sí, completamente ridículo. Sí, la verdad es que sí, pero pues bueno, aparte de ese tipo de censuras que son las religiosas, ¿no? Y por motivos culturales, pues también hay otros tipos de censuras que se han dado en los videojuegos, por ejemplo, los casos por violencia o por contenido político que haya en videojuegos. Uno de los casos más famosos de censura fue el de Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009, sobre la misión de No Russian, que pues sabíamos, creo que es la primera misión del juego, ¿no? No recuerdo el juego, pero sí se visión, ajá. Del Sí, aeropuerto, ¿no? Ajá, que involucraba el tiroteo en un aeropuerto y pues obviamente por lo sensible de estos temas fue eliminada en este caso de la versión rusa por todo el contenido violento y sensible, ¿no? Que abarcaba. También tenemos, por ejemplo, tú lo mencionabas hace rato, el clásico caso de Mortal Kombat 2, que pues en este caso fue prohibido en Alemania por la violencia extrema que presentaba, bueno, a pesar de los gráficos que había en esa época, pero pues en ese caso lo puedo entender porque tampoco es como que había gráficos demasiado realistas y para ellos quizá podía ser bastante choqueante. También, por ejemplo, justamente el Mortal Kombat en Japón fue modificado para que la sangre, en vez de ser la típica sangre roja, fuera de color verde. Además de que pues había alteraciones de algunos fatalities. Sí, justo esta censura que mencionas justo en este momento estaba en la versión de Nintendo. O sea, incluso si comprabas un cartucho de Mortal Kombat para la Super Nintendo aquí en América, venía censurado así, con la sangre verde y las fatalities modificadas. Sí, la verdad es que fue una censura pues bastante controvertida, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos escuchan han escuchado de esta censura. También, por ejemplo, un caso más reciente fue el del juego Devotion de 2019, que en este caso fue retirado de Steam, ya que esto puede resultar gracioso para algunos. Había un easter egg que pues hacía la comparación entre el presidente chino con Winnie Pooh. Creo que muchos de los que escuchan saben a qué me refiero. Sí. Creo que hay un meme bastante grande con eso. Y pues obviamente esto es un tema bastante ofensivo para las personas de China, entonces fue retirado en este caso por eso. Justamente en China hay varias censuras, ¿no? Sí, justo. Nada más antes de comentar, y quiero que quede claro, y voy a dejar aquí un poco de posición política. No fue porque la gente de China no le pareciera ofensivo, fue porque al gobierno de China le pareció ofensivo, ¿no? O sea, el gobierno de China es súper represivo. Y justo muchos de las censuras que ha habido en sus territorios vienen por parte de ahí arriba, ¿no? Entonces, solamente para aclarar, porque aquí no... Ok, sí. Aquí eso. Yo creo que sí he escuchado que justamente fue el presidente, ¿no? Al que le molesta mucho esa comparación. Justo el Xi Jinping. Pero bueno, continúa, una disculpa, pero sí, continúa. Sí, justamente también otro caso de censura que recuerdo mucho es el caso de los juegos de Clash Royale y Clash of Clans. Que no sé por qué ley hay en China que no permiten pues en estos distintos medios mostrar esqueletos, ¿no? Entonces en Clash Royale hay varios personajes que son esqueletos. Ajá. Y en China fueron modificados para que se unieran como masas blancas medio extrañas. Entonces sí hay varios videos así de todos los cambios que se han hecho en la versión china de Clash Royale. Y pues bueno, también hay otros juegos censurados bastante conocidos. Manhunt 2. Creo que muchos conocemos este juego de Rockstar, que es bastante controversido por ser bastante brutal en cuanto a la violencia que muestra. Y pues al ser lanzado ya hace muchos años, pues tuvo varias prohibiciones. Principalmente, bueno, originalmente fue en el Reino Unido e Irlanda, porque pues tenía una violencia bastante visceral. Y justamente hablábamos de las clasificaciones. Este obtuvo la clasificación más alta, Adults Only, solamente adultos, para el caso de Estados Unidos, ¿no? También forzaron a Rockstar a mandar versiones difuminadas de todas estas ejecuciones que se hacían en el juego. Ajá. Y eliminar, por ejemplo, en este caso, el sistema de puntuación para el más sangrienta, ¿no? También fue relanzado posteriormente con cortes para que pueda salir al mercado y justamente salió en 2007. Entonces, un caso creo que también es bastante conocido. Igual que el que voy a mencionar a continuación, que debo decir sí es bastante controvertido, que es el caso de South Park. Sí.
The Stick of Truth, ¿no? El primer South Park. RPG, ¿no? Pues sí, justamente. Yo creo que todos los que conocen South Park saben el tipo de humor tan bizarro que maneja. Y al pasar al mundo de los videojuegos con esta primera propuesta de Stick of Truth, pues tuvo varias censuras. En este caso fue rechazado de la clasificación australiana en 2013 porque tenía escenas de violencia sexual con menores. En este caso había una escena con una sonda alienígena en una nave extraterrestre que es bastante gráfica. También, por ejemplo, fue relanzado más tarde este juego con las escenas sustituidas por, justamente había tarjetas que explicaban de qué trataba el contenido eliminado, pero para las personas que no lo puedan ver, pero que quisieran saber qué pasaba, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, es un tipo de, digámoslo, censura, la que pudieron burlar un poco los sistemas, ¿no? Porque pues pudieron mencionar lo que ese juego quería expresar, en este caso sin mostrarlo, ¿no? Y también hablaba hace rato del caso del Balatro, que me parece uno de los más ridículos de todos. No sé si tú te sepas ese caso, Seb. Sí. Creo que sí es el mismo, creo que sí. Sí, que fue en la Nintendo Switch. Creo que fue, tuvo una de las clasificaciones más altas, porque al ser un juego de póker, pues lo asociaban con juegos de apuestas y todo eso. Sí, justamente. Y pues todos los que hemos jugado Balatro sabemos que este juego no incita para nada a las apuestas, ni a nada relacionado, ¿no? Y pequeño paréntesis, antes de seguir, lo más ridículo es que el FIFA, que tiene loot boxes que son literalmente de estas máquinas que, a ver qué me sale, literalmente apostar, tiene la clasificación para todos. Y el Balatro, que son cartitas que solamente representan imágenes del póker, tiene la clasificación más alta, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que justamente eso deja bastante en evidencia la hipocresía que hay en muchas de estos sistemas de clasificación de las instituciones que los clasifican, porque es bastante obvio que Balatro, al ser un juego independiente y no tener todo el poder que tiene, por ejemplo, FIFA u otros videojuegos que usan las loot boxes, pues no puede protegerse de este tipo de clasificaciones, aunque sean totalmente erróneas del juego como tal, ¿entiendes? La verdad es que sí, es algo bastante triste que sucedió al pobre Balatro, pero pues, ¿qué podemos hacer, no? Nintendo es Nintendo. Y pues bueno, no sé, ¿quieres comentar algo más antes de que pasemos a hablar finalmente de cómo esta censura afecta al proceso creativo? Sí, quiero hablar sobre un último juego que me parece muy interesante porque es uno de los juegos que la censura fue tal que ni siquiera llegó a salir. No sé si te suena un juego de la PlayStation 1 de peleas así, pero es el Thrill Kill, un juego de peleas que por ser muy gráfico, muy violento en los trailers y demás, nunca llegó a salir y solamente hay algunas versiones como beta por ahí rondando en internet, pero nunca se lanzó ese juego por la censura, ¿no? O sea, hasta ese nivel llegó la censura. Sí, lo recuerdo, sí lo he escuchado, que tenía una censura también bastante visceral y a niveles extremos que justamente hicieron que no pudiera salir siquiera, pero que creo que posteriormente no fue filtradas varias versiones beta y demás. Pero sí, la verdad es que sí lo recordaba. Es un tema también muy interesante, un videojuego muy interesante y que creo que lo pueden descargar si quieren en línea, ya saben, ¿no? Búsquenlo bajo su propio riesgo. Sí, igual eso, creo que hay juegos que han salido después o antes con contenidos mucho más violentos que pues salieron, ¿no? O sea, yo creo que fue un poco una exageración por parte de los organismos en ese momento. O sea, no por temas de sensibilizarnos de la violencia, sino porque genuinamente, o sea, hay juegos con más cosas gráficas y demás que están allá afuera, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a el último tema y creo que a ti te resulta muy interesante este tema, que es cómo afecta eso, el proceso creativo a los desarrolladores. Sí, cómo afecta la censura al proceso creativo de los desarrolladores es algo que a mí como desarrollador me parece muy interesante. Justamente daré ahorita un ejemplo que me pasó a mí, aunque no lo creas. No. Pero bueno, antes de hablar de mí, pues hablemos un poco de cómo afecta a la industria en general, ¿no? La censura, como hemos hablado, va a tener un impacto bastante significativo en la libre expresión de cualquier desarrollador que quiera lanzar su videojuego, ¿no?
primero que nada, ya habíamos hablado de la autocensura y las limitaciones creativas que se ponen los mismos desarrolladores para que su juego, que pues todo desarrollador quiere que su juego triunfe, sea abierto a más público, ¿no? A más regiones. Por ejemplo, Mortal Kombat vs. DC Universe en 2009 habían modificado fatalities de personajes como por ejemplo el Joker para obtener la clasificación T de la SRB, que ya hablamos anteriormente, lo cual pues claramente no era la visión creativa original que tenían los desarrolladores y tuvieron que limitarla, ¿no? Hey. También el caso de los costos y las decisiones comerciales, que creo que es de los más importantes. Tu videojuego vas a ganar dinero de él, entonces tienes que hacer que sea abierto al mayor público posible, y para lograr eso tiene que tener una clasificación bastante buena, ¿no? Igualmente creo que en algunas plataformas de venta de videojuegos se enfocan mucho en el posicionamiento de sus títulos dependiendo, ¿no? de la clasificación que tengas. Porque sí, justamente si en tu perfil de, por ejemplo, de PlayStation no tienes más de 18 años, creo que no te pueden mostrar juegos de mayor de 18 años. No estoy seguro, la verdad. Ese dato tómelo con pinzas. Pero sí, mira, por ejemplo, un caso es el Sleeping Dogs, el cual en Japón lo censuraron por las escenas de violencia que tenía contra civiles y contenido sexual, lo cual requirió ajustes significativos en el juego original, que traducido significa más costos por modificar estas escenas para justamente el mercado japonés, que es uno de los mercados más grandes de todo el mundo de los videojuegos, ¿no? Sí. También está pues el impacto en la narrativa y la autenticidad de tu videojuego. Un ejemplo muy claro es el de Stalker Trilogy en 2025, uno bastante reciente, ya que pues en una actualización eliminaron elementos soviéticos y el doblaje ruso, lo cual pues era la visión original de los desarrolladores y afectaron la autenticidad y la inmersión del juego, haciendo que pues reciban bastantes críticas por estos aspectos, y pues bastantes más de los que hemos mencionado. Sí, eso no lo sabía del Stalker. A mí, el Stalker original me gustó un montón, y justo apenas acaban de sacar como una especie de compilación de la trilogía HD y demás, y justo eso, el tema doblaje ruso y ciertos elementos, ¿no? Forman parte de la entidad del juego, y me resulta súper extraño que lo hayan quitado, o sea, genuinamente horroroso eso, ¿no? Sí, porque eso ya sería quitarle una parte bastante auténtica, ¿no? Que de la identidad de tu videojuego. Y justo, entonces, me disculpa antes de creo que por eso, justo hace rato estaba revisando en Steam, y el juego original se llama Stalker Shadows of Chernobyl, pero la nueva edición se llama Stalker Shadows of Chernobyl. Entonces yo creo que también algún tema de, no sé, algunas licencias o cosas, o no sé, pero habrán cambiado demasiadas cosas. Oye, eso me parece horroroso, Sí, hay que jugarlos para ver qué tanto cambió de su versión original, ¿no? Y es que, pues sí, la verdad es que, sobre todo en el caso de los videojuegos indie, me parece bastante preocupante. Y es que, aunque hay muchos estudios, desarrolladores independientes que no les importa tanto la clasificación, la verdad es que si buscas hacerte un espacio en la industria formando tu propio estudio desde cero, con tu propio equipo, es algo a tener en cuenta, ¿no? Sí. Pero pues depende mucho. Muchos creadores indie, por ejemplo, priorizan la coherencia artística y el mensaje que quieran de su videojuego por encima del acceso a grandes audiencias. De todas formas, muchos videojuegos indie, por ejemplo, no están con todos los lenguajes que tienen otros videojuegos AAA, entonces les importa un poco menos en qué regiones se vayan o no a distribuir, ¿no? Sí. También, por ejemplo, algunos otros estudios independientes lo que hacen es cumplir con lo mínimo de las normas para poder salir en diferentes mercados, ya sea que lancen versiones censuradas, que lancen diferentes modos seguros, entre comillas, para poder ser jugados en regiones donde el contenido pueda ser sensible, etc. Y pues por último, muchos de los desarrolladores indie optan por usar plataformas libres, software de código abierto y lanzar sus videojuegos gratis, y que el usuario pague lo que crea justo para poder saltarse todo este tipo de restricciones que haya en diferentes plataformas y poder tener un poco más de visibilidad en su juego, ¿no? Que es lo que muchos desarrolladores buscan a fin de cuentas. No sé si querías mencionar algo más.
No, pues creo que justo estas herramientas, sobre todo las plataformas libres y todo el tema de que hace mucho más accesible el desarrollo a los desarrolladores de videojuegos, permite también eso. Creo que me suena de algún caso, no puedo decirte nombres y demás porque no lo recuerdo específicamente, de algún desarrollador o demás que ha logrado sacar sus juegos que en sus territorios originales hubieran estado censurados, precisamente por estas plataformas en las que, pues eso, no importa de qué país seas, puedes publicar tus juegos. Sí, creo que justamente Edmund Macmillan, que pues ya sabes, ¿no? Inició lanzando videojuegos en la plataforma de Newgrounds, que esa sí era una plataforma bastante muy grotesca, abierta. Sí. Sí. A esa no le importaba prácticamente nada de lo que subiera. Pues empezó a lanzar sus videojuegos ahí porque Edmund sabemos que tiene un sentido del humor bastante bizarro. Y tenía juegos también bastantes bizarros. Sí. Y creo que ya después, cuando empezó a lanzar juegos a otras plataformas, no estoy seguro cuál de sus videojuegos, creo que sí tuvo una clasificación alta en Australia. No recuerdo cuál exactamente, pero sí. Y bueno, justamente les hablaba de que yo tuve un pequeño caso de autocensura, entre comillas. Claramente no es tan grande como los que hemos mencionado, pero pues como saben, yo soy desarrollador de videojuegos y pues estoy con mi equipo pues en la universidad donde estoy. Y justamente cuando estábamos aliados con mi universidad donde estoy, y nos hacían mucho énfasis en que no podíamos sacar videojuegos violentos porque daría una mala imagen a la institución. Y ese fue un caso de censura, entre comillas, sí, que nos limitó bastante y que, bueno, gracias a Dios ya no estamos asociados a mi universidad, entonces ya tenemos una libertad creativa más grande y pues eso, ¿no? Es bastante interesante ver cómo se aplica la censura a diferentes medios, dependiendo si es un videojuego AAA, un estudio indie, etcétera. Sí, y justo antes de ir cerrando, hablando, creo que en este capítulo hemos estado mencionando bastante el tema de la violencia y demás en el medio. Creo que da para un capítulo completo entero, entonces si les interesaría que habláramos sobre eso, la violencia en el videojuego que genera, que ocasiona, que estudios se han hecho y demás, pues eso, que nos lo dejen aquí abajillo, porque estaría muy interesante y daría para un buen capítulo, yo creo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora hablando, hay muchos temas que se han abierto y que me gustaría profundizar más en el futuro, Zeus. Pero bueno, ya demos una larga charla sobre este tema de la censura y clasificación. Sí. No sé, Zeus, ¿tú qué nos dirías? ¿Con qué te quedas del capítulo de hoy? Pues yo creo que creo que antes de empezar el capítulo te lo dije hace un momento. Creo que no es necesaria la censura, sino que lo que es necesario son las clasificaciones, ¿no? Agarrar o sea, eso, la censura no es más que mutilar una obra, mutilar un proyecto, ya sea un juego, una película y demás. Y yo creo que tendremos que abogar más por el tema de la clasificación, ¿no? Hacer clasificaciones que se correspondan más con los contenidos, divulgar muchísimo más concientizar muchísimo más a la gente que tiene niños y que consumen este medio, o la propia gente que consume estos medios, que estén más al tanto de qué es lo que están consumiendo, qué clasificaciones se manejan y demás, porque así vamos a generar un ambiente en el cual, uno, vamos a hacer un cambio en cuanto a la sociedad, y dos, se va a ir perdiendo ese estigma que se tiene en los videojuegos porque ya hay una regulación que igual y lleva como más de 20 años, ¿no? Pero eso es con lo que yo me quedaría. Sí, la verdad es que yo tengo un pensamiento bastante similar al tuyo. El tema de la censura es algo que no debería existir porque hace que, primero, limita la libertad de expresión de los desarrolladores, ¿no? Su libertad creativa. Y eso, a la larga, hará que muchos videojuegos empiecen a hacer refritos de otros videojuegos, o que no quieran arriesgarse con temas controvertidos que, aunque puedan dejar un buen mensaje, por ya sea que no salgan en diferentes regiones, etcétera, no quieran arriesgarse. Pero eso, la clasificación sí que es necesaria y se debe de reforzar más, no solo en videojuegos, sino en todos los medios que hay, porque este tipo de contenido que los diferentes medios de entretenimiento pueden dar y pueden ser de temas controvertidos,
no deben ser aptos, por ejemplo, para menores de edad, Ujú. pero eso no significa que los mayores de edad que hayan madurado tengan que no tengan que prohibirles este tipo de contenido, ¿no? Sí. También quiero dejar mi punto de vista de que los videojuegos no generan violencia. Creo que esto ya está bastante debatido Sí, por sí. muchas personas. Y yo creo que cualquiera que esté inmerso en el mundo de los videojuegos lo va a saber. Ujú. Si una persona está desviada, lo va a estar, juegue o no juegue un videojuego. Eso sí. Antes de terminar, me gustaría retomar un punto que comentaste ahorita sobre la libertad de expresión y demás, ¿no? Creo que el videojuego ha evolucionado un montón desde su origen, desde el 93 cuando nace estos sistemas. Y yo creo que ahorita mismo es un medio de comunicación consolidado, ¿no? Es un medio en el cual se expresan ideas y posiciones políticas y demás. Y creo que censurar es solamente tapar ciertos juegos que buscan expresar ya sea problemáticas sociales como las que vimos, ¿no? Que censuran un montón de temas controvertidos por sociedad, por religión y demás. Creo que la censura es un cáncer, ¿no? Que no debería tener el medio, ¿no? Y pues eso. Sí, pero bueno, espero que cualquiera que nos haya escuchado, por favor ponga en la caja de comentarios qué es lo que opina, porque es un tema bastante interesante que abre mucho a debatir. Nos Muchísimo. encantaría leer sus opiniones. Uh-huh. Y pues esperemos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros lo disfrutamos. Recuerden que nosotros somos Pixeles y Mazmorras, su podcast donde exploramos el mundo de los videojuegos más allá de la pantalla. Hasta luego. Adiós.